entenderlo, para comprender de qué habla. Vamos a ir a Números, capítulo 13, el libro de Números, capítulo 13, y vamos a posicionarnos en este periodo de la historia de Israel. Ellos ya habían salido de Egipto, de la esclavitud. En Egipto, Dios, Números 13. En Egipto, Dios los guardó, pero dice que se levantó un faraón que no conocía ni a José, ni esa historia, así que empezó a maltratar a los hebreos hasta convertirlos en esclavos. Y la mano de los egipcios se agravó en contra de los hebreos, de los israelitas, y ellos clamaban ¿a quién? A Dios. Y Dios envió por mano de Moisés la libertad. Es con mano fuerte porque fueron hechas maravillas, las 10 plagas en Egipto, y ellos atravesaron, ya era un pueblo numeroso, el desierto. Dios los proveyó, les dio agua, y llegaron después de algunos meses. Dios les había prometido que los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena. Era la promesa de parte de Dios. Y así que llegaron cerca de donde estaba esa tierra de la promesa, y es cuando ocurre esta situación. Vamos a leer en el capítulo 13. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Quién la estaba otorgando? ¿Cuál era la promesa? Que Dios iba a entregar esa tierra. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Eran 12 tribus, iban a ir 12 varones. Cada uno príncipe entre ellos. Quiere decir, príncipe se refiere a alguien principal, alguien importante de la tribu. Y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Recuerden que aquí todavía estaban en el desierto. Estaban en el desierto de Parán. Y estos hombres empieza a nombrar quiénes eran. No los vamos a leer. Vamos a ir al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles... Era el que te decía hace 8 días, aquí está el nombre que era Osea, en el 16. Ah, sí. En el 16, estos son los nombres de los varones de Moisés, envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de José. Acuérdense que cuando Dios cambia el nombre de una persona es porque tiene algo especial para su vida. Josué se llamaba ¿cómo? Oseas. Entonces los envió con una instrucción Moisés en el verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil, si es poco o si es numeroso. Y entonces tenían que ver cómo era la tierra. Si es buena, si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras, ¿qué? Ahora, ellos iban a reconocer la tierra, a espiar, dice aquí, ¿verdad? Porque Moisés... ni ninguno de los que estaban ahí nunca jamás habían visto esa tierra. Esa tierra fue donde llegó Abraham, que Dios le prometió: esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Pero había pasado Abraham, había pasado Isaac, había pasado Jacob, y de ahí a este momento habían pasado aproximadamente 400 años.
Así que ninguno de los que estaban ahí conocían cómo era La tierra. la tierra. Por eso tenían que ir a reconocerla. Y fueron a la tierra, la recorrieron, dice que desde un extremo hasta el otro. Y esta tierra de Israel, fíjense que pues presenta contrastes muy de un extremo al otro, porque hay parte montañosa, pero también hay planicie, la costa que está sobre el mar Mediterráneo, hay mucha vegetación, pero la parte que donde está el río Jordán, pues era muy fértil, y tenía la parte del Mar Muerto, que es la parte más baja de la tierra. O sea, está por debajo del nivel del mar, muchos metros. Por eso es que allí pues no hay salida del agua, de ese mar, sino la única salida de esa agua es a través de la evaporación. Por eso ese mar tiene una salinidad muy grande. La gente que va, y si usted va y se mete al mar, flota, aunque no sepa nadar. Hay muchas fotos de gente, después usted lo investiga, gente que se mete al mar y se pone a leer periódico, algo que no se podría hacer en un lago o en el mar, porque te hundes. Pero en ese mar el nivel de la sal es tan grande que permite que la persona flote sin... Pues es un mar por la extensión, pero realmente es un lago. Ok, entonces vamos al 23. Dice, y llegaron hasta el rollo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con racimo de uva, un ramo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea que era tan grande y tan pesado ese racimo de uvas, que tuvieron que cargarlo entre 2. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Y voy a hacer un paréntesis. Hoy, como tenemos un poco espacio, los que venimos juntos, los que venimos de una familia, nos podemos sentar juntos. Entonces, si quiere acercar sus sillas, acérquese con los que vienen juntos. En una sola familia se pueden sentar cerquita, los demás pues al espacio. Entonces, estamos hablando de que el lugar se llamó Escol, que significa precisamente el racimo. Por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Fíjese que en la Biblia los números tienen un significado. Por ejemplo, cuando se habla del número 3, se representa la divinidad porque Dios es trino, aunque es triuno. Es un solo Dios, pero se manifiesta en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del número 7, el 7 representa la perfección y tiene que ver con el asunto de que en 6 días creó Dios la tierra, todo lo que hay, y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Por eso el séptimo día se dedica ¿a quién? Pero el número 40 tiene varios significados, es un número de prueba. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? Dice que en 40 días recorrieron toda la tierra. Y anduvieron, en el 26, estamos en Números, capítulo 13, verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto. El fruto era abundante, era grande, traían granadas, traían uvas, ahí se daba pepino, de todo tipo de fruta y verdura que se daba en la tierra, trajeron para mostrar al pueblo lo que producía esa tierra. Dios les había prometido que esa tierra era una tierra que fluía, ¿qué?
esta frase de leche y miel significa que había abundancia, había prosperidad. Es lo que Dios les había prometido. Y les contaron en el 27 diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Ellos corroboraron, comprobaron que la promesa era real. La tierra verdaderamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Pero había un problema. Ellos vieron la promesa, vieron la abundancia, pero también pusieron su vista en la gente que vivía en ese lugar. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿cómo es ese pueblo? Es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, da a entender a los descendientes de aquel gigante llamado Anac. Y en ese tiempo había gigantes. Gigante era gente muy alta, no estamos hablando de gente de 5 o 6 metros, no, estamos hablando como, por ejemplo, Goliat era también de los descendientes de Anac. Era gente muy alta que llegaba a medir 2,20, 2,30, 2,50 quizás, ¿no? Pero también vieron lo siguiente en el 29. Miren, dice Amelec, o sea que no, la tierra no estaba habitada por un solo pueblo, eran muchos pueblos. Amelec habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Aunque todos habitan allí, no todos son del mismo pueblo. Y dice, el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos estaban informando de las condiciones que había en esa tierra. Esa tierra, aunque había pueblos ahí, lo que podían observar también que esos pueblos no estaban unidos. Esos pueblos también tenían sus pleitos entre ellos. Cada ciudad era una ciudad-estado, o sea, Jebús, que después llegó a ser Jerusalén, habitaba el Jebuseo en el monte. Y entonces Caleb, ellos ya empezaron a decir esto como a manera de queja. Sí, bueno, tenían miedo. Entonces Caleb, que era uno de los 12 espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo Caleb? Subamos luego, no nos tardemos, vamos, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿qué motivaba a Caleb a decirle esto al pueblo? Él había recorrido también la tierra, él había visto los frutos, había visto los beneficios, había visto también las dificultades porque vio a los pueblos que habitaban allí, pero Caleb tenía su vista en otra cosa, tenía su vista en lo que veíamos hace un momento, en la fidelidad de ¿quién? Porque Dios fue el que les prometió. Y Dios les dijo que les iba a dar a esa tierra como una herencia perpetua. Más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él, eran 12, más los varones que subieron con él, que eran 10 más, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte. No percibieron la realidad, aunque ellos decían, ese pueblo es más fuerte. No era un pueblo, eran varios ¿qué? Pueblos. Y no eran más fuertes que ellos, aunque aparentemente sí, porque tenían ciudades fortificadas y tenían ejércitos y tenían etcétera, pero con ellos ¿quién estaba? Dice la Escritura, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Va? Y hablaron, y entonces empieza el asunto de la turba, ¿va? De la murmuración, del chisme. La gente cuando se junta puede hacer muchas cosas, ¿va? Cosas buenas o cosas malas. ¿Va? Voy a poner 2 ejemplos malos que no tienen nada que ver con la palabra, pero para que lo entendamos. Cuando la gente está contenta en una turba, y por ejemplo fueron una corrida de toros y el torero hizo una gran faena, la gente se junta y cargan al torero y lo vitorean y lo llevan en hombros hasta su casa, y para ellos es un héroe o un futbolista, lo que sea. La gente cuando se junta
para aclamar a alguien, lo hace. Pero también la gente cuando se junta para hacer mal, también lo que. Hay gente que han linchado, gente inocente, que han linchado porque a alguien se le ocurrió, no, es que iban a secuestrar a una niña o a un niño, pero no investigaron ni supieron si era real, si no era real. Se junta la gente, ese dicho pasa de boca en boca, todo el mundo dice que sí, pero a nadie le consta. Si le preguntan, ¿usted vio? No, no sé, es que a mí me dijeron. La gente empieza a gritar y a veces hacen violencia en contra de una persona sin que tengan razón. Así pasó en este mundo. Estos 10 empezaron a hablar mal. Y entonces la multitud se fue ¿con qué? Pues con la finta, ni siquiera comprobar, a ver, vamos a analizarlo. Dice, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga sus moradores, o sea, es tierra que produce miedo. ¿Era cierto? Era mentira. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de... No, dice, vimos descendientes de quién, pero no todos eran gigantes, ¿verdad? Había uno que otro, ¿verdad? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, entonces empiezan a decir cosas que realmente no son ciertas. Vamos al capítulo 14. Entonces, la congregación al escucharla, a veces nos vamos con lo que dice la multitud, ¿verdad? Correr en contra de la corriente es más difícil que ir a donde van todos, ¿verdad? Ellos escucharon a 10 que hablaron mal, y solamente uno había levantado su voz para decir, vamos, porque podremos más nosotros. Entonces toda la congregación se dio por derrotada, gritó y dio voces, y el pueblo lloró, y siempre hay un culpable, ¿no? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto. Aquí hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Hasta dónde llega, ¿no? Clamaban en Egipto para hacer ¿qué? Y ahora que eran libres, querían volver a regresar a la esclavitud. Ahora, ni siquiera habían empezado a pelear ni una sola batalla y ellos ya se habían dado por, no, van a vender a nuestras mujeres y van a vender a nuestros hijos y no van, porque no, por eso es importante lo que leíamos hace un momento, que dice que anunciemos por la mañana sus misericordias y en la noche su fidelidad. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, aquel que le habían cambiado el nombre de Oseas a Josué, y Caleb, hijo de Jefone, estos dos, de los 12 solo 2 vieron con ojos espirituales, los demás vieron solamente con sus ojos físicos. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, rasgaron sus vestiduras. Esta acción era cuando alguien tenía mucho dolor o cuando alguien le daba un pesar, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, vamos a poner atención en lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. ¿De dónde venían ellos? De Egipto.
Egipto era uno de los lugares donde había abundancia de cosecha, pero fíjense que Egipto dependía solamente del ciclo de las inundaciones del río Nilo. El río, cuando se desbordaba, humedecía las riberas. Cuando regresaba a su caudal, la gente cultivaba y así era como podían vivir. Pero más, era una franja de unos, ni de 1 kilómetro, como unos, sí, póngale 1 kilómetro, a los costados del río. Pero después, ¿qué había? Arena, ¿no? Había puro desierto. Y ellos vieron un lugar donde había bosques, donde había planicies, donde había agua en abundancia. Dice, en la tierra es en gran manera Buena. Otra traducción dice, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Ahora, fíjense la confianza que ellos tenían en el versículo 8. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, no decían, es que no la merecemos, ni era por sus fuerzas, ni porque ellos eran muy inteligentes. No, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye, otra vez, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No los temáis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos tenían una confianza. Josué, recuerden que Josué era el ayudante de Moisés. Josué no se apartaba de ¿quién? Él había visto los milagros, él había visto cómo Dios respaldaba la palabra a través de Moisés, así que dijo, Dios va a estar ¿con quién? Con nosotros. Por eso no debemos de tener ¿qué? A veces hay estorbos en la vida del creyente. Aquí vamos a empezar a poner los ejemplos en nuestra vida. Dios nos da promesas. No quiere decir que no te va a costar trabajo, ¿no? Porque Dios dijo que les iba a dar la tierra, pero ellos tenían que empezar a pelear para adquirirla, ¿o no? Porque a veces uno tiene que aprender a valorar las cosas. Y hay estorbos en nuestra vida, y si no estamos con los ojos fijos en las cosas de Dios, nos podemos ir con la finta si confiamos solamente en lo que ven nuestros ojos naturales. Fíjense, la gente, en vez de discernir esto, el pueblo, en el verso 10, entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová, o sea, si Dios no se manifiesta, quién sabe qué hubiera pasado. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos. Y Jehová dijo a Moisés, ahora, este diálogo es de Dios ¿con quién? Con Moisés. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, Dios lo liberó a una cosa imposible, porque los egipcios nunca jamás los hubieran dejado ¿qué? Ir. Pero Dios extendió su mano de poder y ellos vieron sus grandezas y salieron. Y no salieron pobres, sino que salieron ¿cómo? Con riquezas de Egipto. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio? ¿Cuántos hemos visto señales de parte de Dios? ¿Cuántos hemos visto milagros? Ahora, leemos esto y siempre nuestra mente va contra aquellos, ¿va? Pero ¿no preguntará Dios lo mismo de nosotros? ¿Hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta cuándo no me qué? ¿Le hemos creído a Dios? Cuando uno dice que le cree a Dios es porque uno está seguro de lo que Dios le ha dicho, y uno debe de actuar conforme a lo que Dios nos ha prometido. Por eso dice la Escritura que la fe sin obras es ¿qué? Es muy fácil decirle a alguien, dice, no le digas a tu hermano que tiene una necesidad, no le digas, ve y que Dios te bendiga y que Dios te dé lo que necesitas, cuando tú tienes con qué. Pero dices, no, es que si yo le doy de lo mío, me voy a quedar sin qué, sin nada. Pero entonces ahí, ¿dónde está la qué? La fe, ¿no?
Aquel tiene necesidad, pero yo sé que ¿quién es mi proveedor? Dios. No le puedo compartir al que tiene necesidad. Si lo comparto es porque verdaderamente le he creído a quién. Si no lo comparto es porque digo creerle, pero realmente no le creo A lo que yo me a refería Dios. hace rato es que, por ejemplo, los dos espías reconocieron el mismo lugar, ¿no? Pero su perspectiva fue diferente porque esos 10 confiaban en lo que podían hacer y a lo mejor sí, si dependía solamente de sus fuerzas, pues no lo iban a lograr. Pero Caleb y Josué sabían de quién habían recibido esa promesa. Ahora, la situación es la diferencia entre confiar en nosotros mismos y poner nuestra confianza en quién. Ellos dos habían puesto su confianza en quién, en Dios. Y entonces Dios dice algo, este es un diálogo entre Dios y Moisés. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Bueno, la propuesta para Moisés, ¿estaba buena o no? Para Moisés también era un dolor de cabeza esa gente, ¿o no? Cada ratito le estaban diciendo que si porque no tenían agua, Moisés tenía la culpa. Que si porque no tenían que comer, Moisés tenía la culpa. Que porque si hacía calor, que porque si hacía frío, que siempre le echaban la culpa ¿a quién? Y entonces Dios dice, mira, yo voy a acabarme con este pueblo y de ti voy a hacer un pueblo, te voy a poner un pueblo mejor, más grande, más fuerte, un pueblo que quizás valore más lo que tú estás haciendo. Pero resulta que Moisés, dice la Escritura, que era el hombre más manso de toda la tierra. Pero Moisés respondió a Jehová y le dijo, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que con tu nube estabas sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche con columna de fuego. Ahora, esto que Moisés le está diciendo a Dios, le da a entender también, recuerden lo que pasó también en Jericó con los espías que mandó Josué, que la gente de Jericó sabía de lo que Dios había hecho con quién, con Israel. Sabía que esas cosas habían pasado, sabía cómo Dios los había sacado de Egipto, sabía cómo Dios los había sustentado en el desierto. Es lo que le recuerda Moisés a Jehová. Y dice en el 15, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les habría jurado, los mató. ¿En dónde? Bueno, realmente este es un acto desesperado de Moisés, ¿no? Porque a Dios le preocuparía lo que diga la gente, ¿no? Pero ahora él hace este argumento con Dios. Y fíjense en el 17 que dice, ahora pues, yo te ruego, esta es su petición de Moisés, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Estas palabras solamente pueden salir de una persona que conoce a quién, que conoce a Dios. A veces nosotros cuando oramos con Dios o le pedimos, a veces oramos y le pedimos cosas que no tienen un fundamento en la palabra, que no tienen un fundamento en la misma voluntad de ¿quién? De Dios. Fíjense cómo Moisés ora, dice incluso la Escritura, ¿cómo hemos de pedir a Dios? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Entonces Moisés le pidió a Dios de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Dice, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, lento para la ira y grande
en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente a quien. Una cosa es que Dios perdone, pero también recordemos que Dios es ¿qué? Es justo. Dice que es lento para la ira, es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero dice también, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros. Ahora Él intercede. ¿Qué es interceder? Pues es pedir un favor a Dios por otra persona. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo, esto ya era costumbre, ¿verdad? Desde Egipto, ¿cuántas veces lo había perdonado? Muchas veces, ¿no? Entonces, fíjense, Dios es lento para la ira, pero es grande ¿en qué? Pero dice que no tendrá por inocente a quién. Vamos a ver qué continúa diciendo aquí la Escritura. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Dios perdona o no perdona? Pero las consecuencias del pecado, de esas no nos vamos a qué. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces? Dice, lento para la ira. No quiere decir que no se enoja, es lento para enojarse, pero ya este pueblo, ¿cuántas veces le había tentado? 10 veces. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, Dios le dice a Moisés, ok, los perdono, pero te voy a decir una cosa, todos estos no van a entrar. Ellos mismos dijeron, aquí lo vamos a ver, lo que ellos desearon les va a ¿qué? A acontecer, ¿verdad? No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado, pero ¿qué diferencia hay entonces en aquel que es fiel a Dios? Vamos a verlo aquí. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo en él? ¿Qué da a entender con esto de otro espíritu? Da a entender que comprendía, entendía la situación espiritual que estaban atravesando. No confió en sus fuerzas, en su vista, sino confió en quién. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá, ¿en dónde? Ahora bien, el amalecita, el cananeo habitan el valle, perdón, ya me atrasé, ¿qué pasó? ¿Sí? Camino del mar, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ok, vamos a ir un poquito más abajo. Sí. Entonces les manda un mensaje a través de Moisés. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros. Hay que tener cuidado cuando despreciamos las promesas de quién. Dios te promete que te va a bendecir,
Pero a veces tú lo quieres hacer por tus fuerzas y eso no va a ¿qué? No va a funcionar. Tienes que hacerlo a la manera de quién. Aquí vamos a ver este ejemplo. Entonces les está diciendo, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán ¿en dónde? Porque ellos dijeron, ojalá nos muriéramos en Egipto o en este ¿qué? Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Cuántos días recorrieron la tierra? ¿Cuántos años iban a estar en el desierto? Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestro